En el otoño de 1823, el pequeño pueblo de Millbrook, Pensilvania, registró 17 muertes inexplicables en tan solo 3 meses. Lo que hacía que estas muertes resultaran particularmente inquietantes no era su número, sino el hecho de que cada una de las víctimas había sido preparada para el entierro por la misma funeraria familiar. La funeraria Harwell había servido a la comunidad por más de 2 décadas, ganándose una reputación por su meticuloso cuidado de los difuntos y su compasivo trato hacia las familias en duelo. Pero cuando un médico itinerante notó marcas peculiares en varios cuerpos durante una inspección sanitaria de rutina, descubrió pruebas que sacudirían los cimientos de este tranquilo pueblo de Pensilvania. Lo que las autoridades hallaron en el sótano del establecimiento Harwell fue tan horripilante que los funcionarios locales enterraron los registros durante casi un siglo, y algunos dicen que la verdad completa nunca ha sido revelada. Antes de continuar con la historia de la familia Harwell y su casa de horrores, si te fascinan los oscuros misterios históricos como este, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Traemos las historias verdaderas más escalofriantes del pasado de Estados Unidos. Además, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o estado nos escuchas. Nos encanta saber de nuestra comunidad de amantes del misterio en todo el mundo. Pero déjame llevarte de regreso al campo de Pensilvania en 1823, donde la familia Harwell había construido lo que parecía ser un negocio respetable sobre una base de oscuridad inimaginable. Millbrook estaba enclavado entre las colinas ondulantes del sureste de Pennsylvania, una comunidad de apenas 300 almas que vivían de la agricultura, la tala de árboles y los viajeros ocasionales que se detenían en la única posada del pueblo. El año 1823 marcó un periodo de crecimiento para la joven república estadounidense, pero pueblos pequeños como Millbrook permanecían en gran medida aislados de las bulliciosas ciudades de Filadelfia y Pittsburgh. Allí los vecinos conocían los asuntos de todos. Los niños jugaban libremente en las calles, y la confianza era la moneda que mantenía unida a la comunidad. La familia Harwell había llegado a Millbrook en 1801, cuando el patriarca Ezekiel Harwell compró una gran casa de piedra en las afueras del pueblo y estableció la primera funeraria dedicada de la zona. Antes de los Harwell, las familias preparaban a sus propios muertos o dependían del carpintero local para fabricar ataúdes. El enfoque profesional de Ezekiel hacia el cuidado de los difuntos fue visto con recelo al principio, pero su trato respetuoso y sus precios justos rápidamente conquistaron a la comunidad. Ezekiel vivía en la funeraria con su esposa Marta, sus 3 hijos, los hijos Josía y Caleb, y la hija Rebeca y el anciano padre de Marta, Thomas Creed. La familia parecía encarnar la ética protestante del trabajo que definía la Pensilvania rural. Asistían a los servicios dominicales en la iglesia metodista, participaban en levantamientos de graneros comunitarios y Marta era conocida por llevar pasteles a las familias en dificultades. Josía, el hijo mayor de 26 años, había aprendido el oficio de embalsamador de su padre y se esperaba que heredara el negocio. Caleb, de 23, ayudaba con la carpintería y la excavación de tumbas. Rebeca, de apenas 19, ayudaba a su madre con las labores domésticas y solía consolar a las familias en duelo con su carácter afable. El establecimiento Harwell ocupaba un edificio de piedra de 3 pisos con una adición de madera que albergaba las salas de preparación. La planta principal servía tanto como vivienda familiar como sala de velaciones. Una estrecha escalera conducía al segundo piso donde estaban los dormitorios familiares, mientras que otro tramo descendía al sótano, convertido en área de embalsamamiento y almacenamiento. La propiedad también incluía un granero donde se construían ataúdes y un pequeño terreno de cementerio para quienes no podían costear un entierro en otro lugar. Lo que hacía que los Harwell fueran particularmente confiables en la comunidad era su disposición a servir a las familias sin importar su capacidad de pago. Durante los duros inviernos, cuando las cosechas fracasaban, a menudo prestaban servicios a cambio de alimentos o trabajo futuro. Esta generosidad creó una red de familias agradecidas en toda la región, y la fama de su compasivo servicio se extendió a los pueblos vecinos. Para 1823, la funeraria Harwell atendía prácticamente cada muerte en un radio de 15 millas. El clima político de la Pensilvania de 1823
estaba marcado por tensiones entre los valores rurales tradicionales y la creciente influencia del progreso industrial. El canal de Erie estaba a punto de concluirse en Nueva York, prometiendo oportunidades económicas sin precedentes para la región, pero también amenazando con alterar el orden establecido de la vida en los pequeños pueblos. Los movimientos de avivamiento religioso barrían las comunidades de Pensilvania, trayendo tanto renovación espiritual como agitación social al cuestionarse las estructuras de autoridad tradicionales. En este ambiente de cambio e incertidumbre, instituciones como la funeraria Harwell representaban estabilidad y continuidad. Sin embargo, bajo esa apariencia de respetabilidad, algo siniestro empezaba a gestarse en el hogar de los Harwell. El aislamiento de su trabajo, la confianza depositada en ellos por las familias en duelo y la misma naturaleza de su profesión creaban oportunidades que la mayoría nunca podría imaginar. La muerte se había convertido no solo en su sustento, sino en su obsesión, y la línea entre cuidar a los muertos y crearlos estaba a punto de ser cruzada de maneras que horrorizarían a cualquiera que descubriera la verdad. La primera señal de que algo no andaba bien llegó el 15 de octubre de 1823, cuando el doctor Samuel Harrison llegó a Millbrook para realizar su inspección sanitaria anual de los municipios circundantes. El doctor Harrison era un médico itinerante empleado por el Estado para monitorear brotes de enfermedades y asegurar que se siguieran las prácticas sanitarias adecuadas en las comunidades rurales. Sus visitas solían ser rutinarias, generalmente con exámenes de fuentes de agua, instalaciones de almacenamiento de alimentos y prácticas de entierro. Lo que atrajo la atención del doctor Harrison no fue inicialmente el número de muertes recientes en Millbrook, sino las circunstancias inusuales que observó durante su inspección obligatoria de la funeraria Harwell. La ley de Pensilvania requería que todos los cuerpos estuvieran disponibles para examen médico si lo solicitaba un médico estatal, una regulación implementada tras varios brotes de cólera en la década anterior. Cuando el doctor Harrison llegó al establecimiento Harwell en esa fresca mañana otoñal, fue recibido cordialmente por Ezequiel Harwell y su hijo Josiah. Los dos hombres le dieron un recorrido por sus instalaciones, mostrando con orgullo su moderno equipo de embalsamamiento y sus salas de preparación meticulosamente limpias. Todo parecía estar en orden hasta que el doctor pidió examinar 3 cuerpos que estaban bajo su cuidado, preparados para servicios funerarios esa semana. El primer cuerpo pertenecía a Alan Fairchild, una viuda de 68 años que supuestamente había muerto de tisis 3 días antes. Al examinarla, el doctor Harrison notó algo que le heló la sangre. A lo largo del cuello de Eleyanena, apenas visibles bajo el alto cuello de su vestido mortorio, había marcas de moretones débiles inconfundibles. El patrón era consistente con estrangulación manual, no con la enfermedad de desgaste que se decía la había matado. Cuando el doctor preguntó por las marcas, Josiah Harwell explicó rápidamente que habían colocado a Eleanor de forma incómoda durante el embalsamamiento, causando moretones post-mortem. La explicación parecía lo bastante plausible, pero algo en la actitud de Josiah, un leve temblor en su voz, la forma en que evitaba el contacto visual, hizo que el doctor decidiera examinar con más cuidado los otros 2 cuerpos. El segundo cuerpo era el de Marcus Wabb, un agricultor sano de 42 años que supuestamente había sufrido un ataque al corazón mientras trabajaba en sus campos. El examen del doctor reveló algo aún más perturbador: pequeñas heridas punzantes en los brazos y el pecho de Wabb, colocadas con precisión y demasiado deliberadas para ser accidentales. Cuando se le presionó por una explicación, Ezekiel Harwell afirmó que Wabb había caído sobre unas herramientas de labranza durante su colapso, pero las heridas eran demasiado limpias y precisas para un accidente de ese tipo. El tercer cuerpo ofreció la evidencia más condenatoria. Mary Patterson, una madre de 26 años con 2 hijos, supuestamente había muerto de fiebre tras una breve enfermedad. Sin embargo, el doctor Harrison descubrió restos de un polvo blanco alrededor de su boca y uñas. Su formación médica le permitió reconocer de inmediato la sustancia arsénico, un veneno tristemente común en las zonas rurales donde se usaba para controlar poblaciones de roedores. Mientras el doctor Harren documentaba sus hallazgos, notó una atmósfera opresiva dentro del establecimiento Harwell.
Los miembros de la familia intercambiaban miradas significativas y la cordialidad inicial había sido reemplazada por una vigilancia fría. Martha Hartwell, que estaba preparándote en la cocina, apareció en el umbral con una expresión que solo podía describirse como depredadora. Incluso la joven Rebecca, que parecía tan inocente, observaba la escena con ojos que reflejaban un conocimiento muy por encima de su edad. La sala de preparación del sótano, que el doctor Harrison insistió en examinar con mayor detalle, reveló hechos aún más inquietantes. A lo largo de una pared se alineaban varios grandes contenedores de vidrio, llenos de soluciones químicas, algunos con lo que parecían ser órganos humanos preservados con fines desconocidos. Al ser cuestionado sobre estos especímenes, Ezequiel afirmó que eran para fines educativos con el propósito de entender mejor las enfermedades que habían afectado a sus clientes. Pero los órganos parecían recientes y algunos estaban seccionados con una precisión quirúrgica innecesaria para una simple conservación. Lo más perturbador fue un diario encuadernado en cuero que el doctor Haren alcanzó a ver parcialmente oculto bajo un montón de ropas mortuorias. Antes de poder examinarlo más de cerca, Caleb Hartwell se apresuró a bloquear su vista, alegando que contenía registros privados de la familia. Pero en el breve vistazo que logró, el doctor distinguió lo que parecían ser notas detalladas sobre varios individuos de la comunidad, incluyendo información sobre su salud, situación familiar y circunstancias financieras. Al concluir la inspección, el doctor Harrison se encontró en una posición difícil. Su experiencia médica le decía que al menos 3 de las muertes recientes mostraban signos de crimen, pero las pruebas eran circunstanciales y la familia Hartwell era respetada en toda la comunidad. Además, como forastero realizando una inspección rutinaria, sus acusaciones serían recibidas con escepticismo por las autoridades locales que habían conocido y confiado en los Hartwell durante más de 2 décadas. Esa misma tarde, mientras redactaba su informe preliminar en la posada de Millbrook, fue abordado por varios habitantes que habían oído sobre su visita a la funeraria. Sus conversaciones revelaron un patrón que lo estremeció hasta los huesos. En voz baja, hablaban del número inusual de muertes recientes, de cómo personas sanas parecían enfermar y morir en cuestión de días, y de la manera casi ansiosa en que la familia Hartwell respondía a las noticias sobre la mala salud de alguien. Un relato particularmente perturbador provino de Sarah Patton, cuya anciana madre había muerto apenas 2 semanas antes. Sarah confió que su madre había estado en buen estado de salud y de ánimo hasta que Martha Hartwell comenzó a visitarla regularmente, llevándole sopa casera y ofreciéndole consuelo durante un leve dolor en las articulaciones. En un lapso de 3 días tras estas visitas, la anciana cayó gravemente enferma y murió antes de que pudiera llamarse a un médico. La familia Hartwell ofreció de inmediato sus servicios, renunciando a sus honorarios habituales en un aparente acto de compasión. Los inquietantes descubrimientos del doctor Harrison en Millbrook no eran la primera vez que se planteaban dudas sobre las prácticas de la familia Hartwell, aunque preocupaciones anteriores habían sido desestimadas o olvidadas por una comunidad confiada. Al profundizar en la historia de la familia, comenzó a emerger un patrón de muertes sospechosas que se remontaba a su llegada a Pennsylvania más de 2 décadas antes. Los Hartwell habían llegado a Millbrook desde Virginia Occidental en 1801, afirmando que Ezequiel había aprendido el oficio funerario de un tío en Richmond. Habían adquirido su propiedad de la herencia de un terrateniente recientemente fallecido, pagando con monedas de oro que parecían inusualmente abundantes para una familia que afirmaba tener medios modestos. Los registros locales de esa época mostraban que su primer invierno en Millbrook estuvo marcado por un brote de lo que se describió como una enfermedad consuntiva que se cobró 8 vidas, todas preparadas para entierro por la recién establecida funeraria Hartwell. Con los años, los habitantes ocasionalmente comentaban ciertas peculiaridades en torno a las muertes ocurridas bajo la participación de los Hartwell. Las familias señalaban cómo sus seres queridos parecían decaer rápidamente una vez que los Hartwell ofrecían ayuda. La manera tan ansiosa con la que se encargaban de todos los arreglos y cómo desalentaban segundas opiniones médicas o retrasos en los entierros. Pero en una comunidad tan unida, donde los Hartwell se habían mostrado generosos y atentos, tales observaciones eran descartadas como sospechas naturales producto del duelo.
El sótano del establecimiento Harwell guardaba secretos que habrían horrorizado a la comunidad de haber sido descubiertos. Detrás de una pared falsa que el doctor Harrison no detectó durante su inspección, la familia mantenía lo que solo podía describirse como un laboratorio de la muerte. Estantes con diversos venenos, instrumentos quirúrgicos mucho más sofisticados de lo necesario para la preparación funeraria y detallados dibujos anatómicos sugerían experimentos que iban mucho más allá del simple cuidado de los difuntos. Lo más condenatorio de todo era la versión completa del diario que el doctor Harrison había vislumbrado. Este tomo encuadernado en cuero contenía registros meticulosos de cada persona que había muerto bajo su cuidado, junto con observaciones detalladas sobre la efectividad de diversos métodos y sustancias. Las entradas, escritas en múltiples manos a lo largo de los años, revelaban un enfoque sistemático del asesinato perfeccionado a través de la práctica cuidadosa y la observación. El diario documentaba no solo los métodos de matar, sino también la cuidadosa selección de víctimas. Los Harwell habían desarrollado un conocimiento sofisticado de su comunidad, identificando a las personas cuyas muertes serían lloradas, pero no investigadas a fondo. Ancianos con pocos parientes, individuos con problemas de salud previos y aquellos que atravesaban dificultades económicas eran los objetivos preferidos. La familia también había aprendido a espaciar sus actividades, asegurando que ningún patrón fuera obvio a simple vista. Una entrada particularmente escalofriante, escrita con la pulcra caligrafía de Josía, describía el asesinato de Marcus Webb con detalle clínico. Webb había sido seleccionado por ser viudo sin familiares cercanos y porque su granja limitaba con la propiedad Harwell, lo que facilitaba deshacerse de pruebas. La entrada señalaba que Webb había sido atraído a la funeraria bajo el pretexto de discutir la compra de un ataúd para un vecino recientemente fallecido. Una vez allí, había sido dominado y sometido a lo que el diario eufemísticamente denominaba procedimientos experimentales antes de ser asesinado, y su cuerpo manipulado para simular un ataque al corazón. La motivación de la familia parecía ser una compleja mezcla de beneficio económico, satisfacción psicológica y lo que solo podía describirse como una morbosa curiosidad científica sobre la muerte y el morir. Robaban regularmente a sus víctimas de dinero y objetos de valor, pero esto parecía secundario frente a su fascinación por el proceso de provocar y observar la muerte. Varias entradas del diario discutían sus experimentos con diferentes venenos, sus observaciones sobre cómo reaccionaban distintas personas al miedo y al dolor, y sus intentos de perfeccionar métodos que no dejaran pruebas obvias de un crimen. Martha Harwell emergía de estas páginas como quizá el miembro más astuto de la familia. Su especialidad consistía en ganarse la confianza de miembros aislados o vulnerables de la comunidad, para después introducir venenos en la comida o bebida que ella misma les preparaba. Su apariencia maternal y su reputación de bondad la convertían en la depredadora perfecta, capaz de acercarse a sus víctimas potenciales sin despertar sospechas. Los hijos habían sido introducidos poco a poco en las actividades familiares a medida que crecían. Rebecca, pese a su juventud de inocente apariencia, se había vuelto hábil en identificar posibles víctimas durante reuniones sociales, informando a su familia sobre personas que parecían solitarias, enfermas o en dificultades económicas. Ambos hijos varones habían desarrollado pericia en los aspectos físicos del asesinato, aprendiendo a someter a las víctimas y manipular las escenas para evitar detección. Lo que hacía la operación Harwell particularmente siniestra era su integración en el tejido social de la comunidad. Asistían a los oficios religiosos, participaban en reuniones del pueblo y mantenían amistades con muchas de las mismas personas a las que asesinaban sistemáticamente. Esta doble vida requería un nivel de compartimentación psicológica que sugería una psicopatía inherente o un descenso gradual hacia la locura que había consumido a toda la familia. El otoño de 1823 marcó una escalada en sus actividades, impulsada tanto por la oportunidad como por la creciente confianza. El invierno anterior había sido duro, dejando a muchas familias en dificultades económicas y vulnerables a la ayuda de los Harwell. Al mismo tiempo, el éxito de la familia en evitar sospechas los había vuelto cada vez más audaces, lo que llevó a un ritmo acelerado de crímenes que finalmente atrajo la atención del doctor Harrison.
El doctor se enfrentaba a un dilema que pondría a prueba tanto su integridad profesional como su valor personal. Su examen médico había revelado claras evidencias de homicidio, pero presentar sus hallazgos a las autoridades locales requería acusar a una familia respetada de asesinatos sistemáticos, un cargo que parecería increíble a una comunidad que confiaba en los Harwell desde hacía más de 2 décadas. Además, Harrison debía continuar su inspección en otros municipios en pocos días, y retrasar su partida exigiría explicaciones que no estaba preparado para dar. La solución llegó de una fuente inesperada. En su segunda noche en Millbrook, el doctor fue abordado por Thomas Creed, el anciano padre de Martha Hartwell, quien solicitó una consulta médica privada. El viejo afirmó sufrir fuertes dolores de estómago y pidió ser examinado lejos de la funeraria. Se reunieron en el establo detrás de la posada, donde la actitud de Creed cambió de la de un paciente débil a algo mucho más calculador. «Doctor», susurró Kit, con los ojos moviéndose nerviosos hacia la calle. «Sé lo que descubrió hoy en su examen. Las marcas, el veneno, las heridas que no coinciden con las causas de muerte alegadas. Tiene razón en sospechar, pero no comprende la magnitud de lo que ocurre en esa casa». Lo que Thomas Creed reveló al doctor Harrison durante la siguiente hora pintaba un panorama de maldad que superaba incluso las crecientes sospechas del médico. Creed explicó que había estado siendo envenenado poco a poco por su propia familia durante los últimos meses, sufriendo los mismos síntomas que precedieron a las muertes de varias víctimas recientes. Su avanzada edad y su salud debilitada lo habían convertido en un sujeto de prueba ideal para los experimentos de la familia, pero su instinto de supervivencia y su conocimiento de sus métodos le habían permitido identificar y contrarrestar sus intentos de asesinarlo. Según Creed, las actividades de la familia habían comenzado como simples robos de tumbas. Poco después de llegar a Millbrook, Ezequiel había descubierto que los cuerpos recién enterrados podían exhumarse y despojarlos de joyas, dientes de oro y ropas mortuorias que luego revendían en comunidades lejanas. Con el tiempo, esta actividad criminal evolucionó hacia algo mucho más siniestro al darse cuenta de que podían aumentar sus ganancias creando su propio suministro de cadáveres. El punto de inflexión había llegado en 1807, cuando la familia causó accidentalmente la muerte de un hombre gravemente enfermo al que intentaban robar. En lugar de enfrentarse a la exposición, encubrieron el crimen y descubrieron que la comunidad aceptó su muerte como una consecuencia natural de su enfermedad. Ese éxito los llevó a experimentos cada vez más audaces en el asesinato, con cada miembro de la familia desarrollando habilidades y funciones especializadas en su creciente operación. Creed reveló que el laboratorio del sótano contenía registros detallados de más de 40 asesinatos cometidos en los últimos 16 años, con víctimas cuidadosamente seleccionadas de toda la región para evitar sospechas. La familia había desarrollado una red de contactos en pueblos vecinos que les informaban sobre posibles objetivos, personas aisladas, viajeros o cualquiera cuya desaparición no sería investigada de inmediato. Lo que hacía el testimonio de Kit particularmente creíble era su conocimiento íntimo de los métodos de la familia y su capacidad para dar detalles específicos sobre las víctimas que el Dr. Harrison había examinado. Describió exactamente cómo Alan Nenafchild había sido estrangulada, cómo Marcus Webb había sido torturado antes de su muerte y cómo Mareth Harrison había sido envenenada gradualmente durante semanas mientras Martha fingía cuidarla de una enfermedad ficticia. El anciano también reveló la existencia de una fosa común oculta en el bosque detrás de la propiedad Harwell, donde la familia desechaba a las víctimas cuyos cuerpos no podían presentarse como muertes naturales. Ese lugar contenía los restos de al menos una docena de personas, incluidos varios viajeros que se habían detenido en la funeraria en busca de indicaciones o refugio y que nunca volvieron a ser vistos. La motivación de Creed para traicionar a su familia era tanto personal como práctica. Se había sentido cada vez más horrorizado por sus actividades, pero más aún había comprendido que su propia muerte era inminente. La familia se había cansado de mantenerlo, y recientes conversaciones habían dejado claro que su utilidad como sujeto de pruebas estaba llegando a su fin. Su única esperanza de supervivencia era exponer sus crímenes y buscar protección de las autoridades. El anciano propuso un plan que permitiría al Dr. Harrison
reunir pruebas irrefutables y proteger a ambos de represalias inmediatas. Creed le entregaría la llave del laboratorio del sótano, permitiéndole examinar los registros y evidencias ocultas durante la ausencia de la familia en los oficios dominicales. Esto le daría al doctor la documentación necesaria para convencer a las autoridades, mientras Crida aprovecharía la oportunidad para huir hacia la casa de un pariente en Filadelfia. El doctor Harrison pasó el resto de la noche debatiéndose con las implicaciones de las revelaciones de Creed. La magnitud de los crímenes era asombrosa. Decenas de asesinatos cometidos durante casi 2 décadas por una familia en la que toda la comunidad había confiado. Las pruebas prometidas por Creed probablemente serían suficientes para asegurar condenas, pero también destruirían la fe y la seguridad de cientos de personas inocentes que se creían a salvo en su pequeño pueblo. Más preocupante era la certeza de que el propio Harren estaba ahora en peligro. Su examen de los cuerpos claramente había despertado las sospechas de la familia, y su permanencia en Millbrook representaba una amenaza a su operación. Cree advirtió que la familia ya había matado antes para proteger sus secretos, y no dudarían en hacerlo de nuevo si se veían acorralados. El plan que idearon requería un tiempo preciso y un gran valor. El doctor Harrison debía acceder al laboratorio del sótano, documentar las pruebas que encontrara allí y escapar de Millbrook antes de que la familia se diera cuenta de lo ocurrido. Mientras tanto, Creed desaparecería al mismo tiempo, dando la impresión de que simplemente se había extraviado en su confusión senil. Una desaparición trágica, pero no inmediatamente sospechosa. La mañana del domingo amaneció gris y fría, con un aire de noviembre que parecía penetrar los huesos de los habitantes de Millbrook mientras se preparaban para los servicios religiosos semanales. El doctor Harrison había pasado una noche en vela en la posada, revisando sus notas médicas y cuestionando la cordura del plan que había aceptado ejecutar. El peso de las posibles pruebas escondidas en el sótano Harwell lo oprimía como una carga física agravada por el conocimiento de que su propia vida estaba en juego. Thomas Creed le había dado instrucciones detalladas para acceder al laboratorio oculto durante la ausencia de la familia en la iglesia. Los Harwell, como miembros prominentes de la congregación metodista, nunca faltaban a los oficios dominicales y solían quedarse para las actividades sociales que se prolongaban hasta bien entrada la tarde. Esto le daría al doctor Harrison aproximadamente 3 horas para localizar y documentar las pruebas descritas por Creed. La llave que le había entregado Creed era pequeña y ornamentada, diseñada para abrir un compartimento oculto detrás del muro de piedra del sótano. Según el anciano, este compartimento contenía no solo el diario completo de los asesinatos, sino también especímenes conservados, suministros de veneno y detallados dibujos anatómicos que aportarían pruebas irrefutables de los crímenes de la familia. Más importante aún, guardaba un mapa detallado que mostraba la ubicación del terreno secreto de entierros donde habían sido desechadas docenas de víctimas a lo largo de los años. Cuando las campanas de la iglesia comenzaron a sonar en todo Millbrook, el doctor Harrison se situó en el bosque detrás de la propiedad de los Harwell, observando a la familia salir de su casa vestida con sus mejores galas dominicales. Ezequiel llevaba un traje negro que le daba un aire ministerial y digno, mientras que Marta había elegido un vestido azul oscuro con cuello blanco que realzaba su respetabilidad de matrona. Josía y Caleb flanqueaban a sus padres, cada uno aparentando ser hijos devotos, mientras que Rebeca caminaba con recato junto a su madre, su apariencia inocente enmascarando la mente calculadora que Cree había descrito. Lo que más perturbó al doctor Harrison fue lo normales que parecían mientras se dirigían a la iglesia. Sus rostros no mostraban rastro del mal que Cree había narrado, ninguna señal de que hubieran asesinado a docenas de inocentes en las últimas 2 décadas. Intercambiaban saludos con los vecinos, sonreían a los niños que jugaban en los patios y se presentaban como el modelo perfecto de virtud cristiana y valores familiares. El médico esperó 30 minutos completos tras la partida de la familia antes de acercarse a la funeraria. El edificio permanecía silencioso e imponente bajo la débil luz otoñal, sus muros de piedra guardando secretos que conmocionarían a toda la comunidad si fueran revelados. Las manos de Harrison temblaban levemente al usar la llave de Thomas Creed para entrar por la puerta del sótano, pero su formación médica lo había preparado para enfrentar realidades perturbadoras y se obligó a proceder con método.
El sótano al principio parecía exactamente igual que durante su inspección oficial: limpio, organizado y mantenido con profesionalidad. Las mesas de embalsamamiento estaban impecables, las soluciones químicas correctamente etiquetadas y almacenadas, y los pocos cuerpos en su cuidado reposaban pacíficamente bajo sábanas blancas. Solo al examinar más de cerca las paredes, localizó la entrada oculta que Creed le había descrito. Tras una sección de muro de piedra idéntica al resto, la pequeña llave abrió un panel secreto que reveló una cámara de horrores más allá de sus peores imaginaciones. La sala secreta era más grande que el sótano principal, extendiéndose bajo toda la casa y adentrándose en la ladera. Estantes cubrían las paredes repletos de cientos de frascos de vidrio con órganos humanos conservados, cada uno cuidadosamente etiquetado con fechas y anotaciones experimentales. El diario de asesinatos ocupaba un lugar de honor sobre un atril de madera en el centro de la sala. El voluminoso tomo encuadernado en cuero contenía años de entradas escritas por distintas manos, pero con una atención al detalle constante que reflejaba una metodología científica aplicada al acto de matar. La formación médica de Harrison le permitía comprender los aspectos técnicos de lo que leía, pero la precisión clínica con la que la familia había documentado sus crímenes resultaba aún más aterradora que los asesinatos en sí. Cada entrada seguía el mismo formato: identificación de la víctima, método de aproximación, técnica empleada, observaciones sobre las reacciones del sujeto y notas para referencia futura. El diario mostraba una evolución desde simples envenenamientos hasta métodos cada vez más sofisticados, producto de años de práctica y refinamiento. Las entradas más recientes describían experimentos quirúrgicos aparentemente realizados en víctimas vivas para estudiar sus efectos. Lo que más impactó a Harrison fue descubrir que las actividades de la familia se extendían mucho más allá de Millbrook. El diario documentaba asesinatos en al menos 6 municipios de Pensilvania, con víctimas seleccionadas durante los viajes de la familia para prestar servicios funerarios a clientes lejanos. Habían desarrollado un sistema para identificar a personas vulnerables en cada comunidad, regresando meses después para cometer los crímenes en lugares donde era menos probable que despertaran sospechas. Los dibujos anatómicos eran incluso más perturbadores que las entradas del diario. Ilustraciones detalladas mostraban la progresión de diversos procedimientos experimentales, con minuciosas anotaciones sobre qué técnicas generaban más miedo en las víctimas y cuáles resultaban más efectivas en diferentes tipos de personas. Los dibujos sugerían que la familia no veía a sus víctimas como seres humanos, sino como sujetos de estudio, abordando el asesinato con la misma precisión metódica que un investigador legítimo aplicaría a especímenes animales. Mientras el Dr. Harren continuaba examinando la cámara secreta, se percató de voces en el exterior del edificio. Al mirar su reloj de bolsillo, comprendió con creciente alarma que había pasado más de 2 horas allí, absorto en documentar las pruebas halladas. Las voces se hicieron más claras y reconoció la cadencia distintiva de Ezekiel Harwell. Al hablar, la familia regresaba de la iglesia mucho antes de lo esperado. El pánico se apoderó de Harrison al darse cuenta de su precaria situación. Estaba atrapado en la cámara con pruebas incriminatorias de los crímenes de la familia, y sin duda lo matarían si descubrían su presencia. Los pasos resonaban en el porche de madera sobre su cabeza, bloqueando su ruta de escape por la puerta del sótano. Quedarse oculto en la cámara solo retrasaría lo inevitable, pues tarde o temprano la familia acudiría a revisar sus secretos. Justo cuando parecía que la investigación de Harrison iba a destapar la terrible verdad sobre los Harwell, la situación dio un giro mortal. Si esta historia te está erizando la piel, compártela con un amigo amante de los misterios. Dale like para apoyar nuestro contenido y suscríbete para no perderte relatos como este. Descubramos juntos qué sucede a continuación en esta casa de horrores. En su desesperada búsqueda de una vía alternativa de escape, el Dr. Harrison notó que la cámara se extendía más de lo que había percibido al principio. Al fondo, parcialmente oculta tras pilas de frascos, encontró otra puerta que parecía conducir más adentro de la ladera. Con las voces de la familia cada vez más cerca, no tuvo más opción que arriesgarse a explorar ese pasaje desconocido, esperando que lo llevara a la libertad y no más profundamente al infierno que había descubierto.
El angosto pasaje lo condujo a través de un túnel excavado a mano que se internaba en la colina detrás de la propiedad Harwell. Las paredes de piedra toscamente tallada mostraban señales de años de expansión gradual. A la luz de una vela hallada en la cámara, el médico empezó a comprender la magnitud real de la operación de la familia. El túnel desembocaba en una caverna natural convertida en lo que solo podía describirse como un osario. Restos humanos yacían por todo el lugar, algunos dispuestos en estantes de piedra, otros amontonados sin cuidado en las esquinas. El hedor de muerte y descomposición era insoportable. Aún así, la disciplina profesional de Harrison le permitió examinar la escena con desapego médico. Allí descubrió la verdadera extensión de los crímenes. Al menos 40 cuerpos en distintos estados de descomposición, evidencia de décadas de asesinatos sistemáticos. Algunos mostraban huellas de los experimentos descritos en el diario. Otros habían sido eliminados rápida y eficientemente. Entre los restos había efectos personales, joyas, ropas, monedas que confirmaban que el robo también había sido una motivación importante. Lo más inquietante era una sección de la cueva donde las víctimas recientes estaban exhibidas casi como trofeos. Harrison reconoció prendas y joyas de varias personas que él mismo había examinado en su inspección oficial. Prueba de que los Harwell no se limitaban a preparar cadáveres naturales, sino que asesinaban a sus propios clientes. La disposición casi ritual de los cuerpos sugería que la familia visitaba la caverna regularmente, quizá para revivir sus crímenes o continuar sus grotescos experimentos. Mientras documentaba lo hallado, oyó voces resonando a través del túnel. Los Harwell habían descubierto su ausencia en la posada y, al parecer, habían encontrado señales de su intrusión. Múltiples voces lo llamaban por su nombre, no con preocupación, sino con el tono paciente y depredador de cazadores, persiguiendo a su presa acorralada. El sistema de cuevas tenía varias salidas y el doctor Harrison logró escapar por una estrecha abertura que lo llevó a la ladera boscosa sobre la propiedad Harwell. Desde este punto de observación podía ver a la familia registrando el área alrededor de su casa, moviéndose con la eficiencia practicada de personas que ya habían realizado tales búsquedas antes. Quedó claro que el doctor Harrison no era la primera persona en descubrir sus secretos, y la forma metódica en que peinaban la zona sugería que los investigadores anteriores no habían sobrevivido a sus hallazgos. La huida del médico de Millbrook requirió todo su conocimiento de supervivencia en la naturaleza y una considerable dosis de suerte. Se vio obligado a abandonar sus pertenencias en la posada y viajar campo a través hacia la población más cercana, evitando los caminos donde los Harwell pudieran perseguirlo. Su maletín médico contenía suficiente documentación para convencer a las autoridades, pero necesitaba llegar a zonas civilizadas antes de que la familia pudiera silenciarlo para siempre. Lo que el doctor Harren no sabía era que Thomas Creed no había escapado como planeaba. El anciano había sido descubierto intentando abandonar la casa y fue confrontado por su familia acerca de su traición. Bajo tortura, Creed reveló todo sobre su acuerdo con el doctor Harrison, incluyendo los planes del médico de documentar sus crímenes y exponerlos ante las autoridades. Esta revelación había llevado a la familia a regresar temprano de la iglesia y comenzar la búsqueda del doctor Harrison. Más ominoso aún, los convenció de que su operación en Millbrook ya no era sostenible. En lugar de simplemente eliminar al doctor Harrison y continuar con sus actividades, decidieron abandonar su base establecida y trasladarse a una nueva comunidad donde pudieran empezar de nuevo. La partida de los Harwell de Milb Group fue tan cuidadosamente planificada como lo habían sido sus crímenes. Afirmaron que Ezequiel había recibido un mensaje urgente sobre un pariente moribundo en Ohio, lo que exigía un viaje inmediato que podría mantenerlos fuera durante varios meses. La funeraria se cerraría temporalmente y pidieron a los vecinos que vigilaran su propiedad durante su ausencia. Para la mayoría de la comunidad, aquello parecía una emergencia familiar razonable que requería su simpatía y apoyo. Lo que la gente del pueblo no se dio cuenta fue que los Harwell estaban destruyendo metódicamente las pruebas de sus crímenes antes de marcharse. La cámara secreta fue vaciada y sellada. El sistema de cuevas fue parcialmente derrumbado para ocultar los restos que contenía, y toda evidencia documental de sus actividades
fue destruida o empacada para transportarla a su nueva ubicación. Cuando el Dr. Harren llegó a las autoridades en Filadelfia 3 días después, la familia Harwell había desaparecido por completo, dejando atrás solo una funeraria vacía y una comunidad que jamás sospecharía de los horrores cometidos en su seno. El relato del Dr. Harrison sobre lo que había descubierto fue recibido con escepticismo por las autoridades de Filadelfia, que encontraban difícil creer que una familia respetada pudiera haber cometido crímenes tan extensos sin ser detectada. Las pruebas del médico eran convincentes, pero la mayor parte había sido destruida u oculta para cuando los investigadores llegaron a Millbrook. Los pocos restos que lograron recuperar del sistema de cuevas parcialmente derrumbado fueron insuficientes para respaldar toda la magnitud de las acusaciones del Dr. Harrison. La investigación que siguió se vio obstaculizada por la resistencia de la comunidad a creer cosas tan terribles sobre la familia Harwell. Los habitantes del pueblo ofrecieron referencias de carácter a favor de los Harwell, insistiendo en que habían sido vecinos generosos y atentos que nunca podrían haber cometido los crímenes descritos por el Dr. Harrison. Sin la familia presente para interrogar y con la mayor parte de las pruebas físicas destruidas, las autoridades se vieron obligadas a concluir que aunque existían circunstancias sospechosas, no había pruebas suficientes para justificar una persecución masiva. La desaparición de Thomas Creed fue explicada por la familia como el extravío de un anciano senil que se había confundido y perdido en el bosque. Las patrullas de búsqueda no encontraron rastro de él y su destino permaneció oficialmente desconocido. Aunque el Dr. Harrison no tenía dudas de que Creed había pagado el precio máximo por su intento de exponer los crímenes de su familia. Las secuelas de los descubrimientos del Dr. Harren persiguieron tanto a él como a la comunidad de Millbrook durante años. El médico presentó informes detallados a las autoridades estatales, pero sin la familia Harwell presente para interrogar y con la mayoría de las pruebas destruidas. El caso fue eventualmente clasificado como inconcluso y archivado en la creciente burocracia del gobierno estatal de Pensilvania. El Dr. Harrison nunca dejó de creer en lo que había presenciado y gastó considerables recursos personales intentando rastrear a la familia Harwell. Sus investigaciones revelaron un patrón de desapariciones similares y muertes sospechosas en varias comunidades de Ohio durante 1824 y 1825. Pero para cuando pudo alertar a las autoridades de esas áreas, la familia ya había vuelto a desaparecer. Durante la década siguiente, el Dr. Harrison documentó patrones similares en Indiana, Heleno y finalmente en el territorio de Missouri, siempre llegando demasiado tarde para prevenir más asesinatos o capturar a los perpetradores. Los habitantes de Millbrook se vieron obligados a enfrentar la posibilidad de que habían vivido junto a asesinos sistemáticos durante más de 2 décadas. Algunos se negaron a creer el relato del Dr. Harrison, insistiendo en que los Harwell habían sido buenos vecinos falsamente acusados. Otros comenzaron a reexaminar muertes pasadas con nuevas sospechas, preguntándose cuántos de sus amigos y familiares habían sido realmente asesinados en lugar de haber muerto por causas naturales. El edificio de la funeraria Harwell permaneció vacío durante casi 2 años, antes de ser comprado por un comerciante de Filadelfia, que lo convirtió en una tienda general. Los residentes locales eran reacios a entrar al edificio y pasaron años antes de que la comunidad aceptara plenamente su nueva función. El sótano fue sellado permanentemente y nadie mostró interés en explorar el sistema de cuevas descrito por el Dr. Harrison. Tal vez lo más trágico fue que el miedo y la sospecha creados por el asunto Harwell cambiaron fundamentalmente el carácter de Millbrook. La confianza y la apertura que habían definido a la comunidad durante generaciones fueron reemplazadas por el recelo y la duda. Los vecinos comenzaron a mirarse entre sí con desconfianza. La muerte se convirtió en una fuente de temor en lugar de aceptación, y la simple fe que había unido a la comunidad quedó permanentemente fracturada. El Dr. Harrison continuó su labor como médico itinerante, pero quedó para siempre marcado por lo que había presenciado en Millbrook. Desarrolló una atención casi obsesiva al detalle durante sus inspecciones, examinando cada muerte con la minuciosidad de un investigador criminal en lugar de un funcionario de salud rutinario. Sus colegas comenzaron a verlo como excéntrico, incluso paranoico. Pero el Dr. Harrison sabía que el mal podía esconderse tras las fachadas más respetables.
En 1847, casi 24 años después de su experiencia en Millbrook, el Dr. Harris recibió una carta que vindicaría sus creencias de largo tiempo y proporcionaría un capítulo final y escalofriante a la historia de los Harwell. La carta provenía de un sheriff en el territorio de Oregón, donde la expansión hacia el oeste había llevado a miles de colonos en busca de nuevas oportunidades en los confines de la frontera estadounidense. Según el relato del sheriff, una familia llamada Calvell administrado una funeraria en un pequeño asentamiento de Oregón durante 3 años antes de ser descubierta, en circunstancias sorprendentemente similares a las que el Dr. Harrison había encontrado en Pensilvania. El sheriff había leído los antiguos informes del Dr. Harrison en los archivos federales y reconoció los mismos patrones de muertes sospechosas, envenenamientos sistemáticos y entierros ocultos. Cuando las autoridades finalmente allanaron el establecimiento de los Calvell, encontraron pruebas de al menos 30 asesinatos cometidos en sus 3 años en Oregón. Aún más significativo fue el hallazgo de documentos que demostraban que los Calvell eran en realidad la familia Harwell, quienes habían estado desplazándose hacia el oeste de Estados Unidos durante más de 2 décadas, asumiendo nuevas identidades y continuando sus prácticas asesinas en cada nueva comunidad. La familia fue capturada con vida y durante su interrogatorio confesaron crímenes cometidos a lo largo de casi 30 años y en 8 estados diferentes. El número total de víctimas superaba que los convirtió en uno de los clanes de asesinos seriales más prolíficos en la historia estadounidense. Ezekiel Harwell, que ahora se hacía llamar Ezekiel Colwell, tenía 73 años, pero seguía lúcido y no mostró remordimiento alguno por sus crímenes. Marta, Josiah, Caleb y Rebecca habían continuado desempeñando sus papeles dentro de la operación familiar, perfeccionando sus técnicas y ampliando sus métodos en cada traslado. Las confesiones de la familia revelaron la magnitud de sus crímenes y ofrecieron cierre a decenas de desapariciones no resueltas en la frontera. Escribieron con detalle cómo habían perfeccionado su sistema de selección de víctimas, de construcción de credibilidad en nuevas comunidades y de eliminación de pruebas. Lo más escalofriante fue la frialdad con que expresaron orgullo por sus logros, considerándose a sí mismos emprendedores exitosos que simplemente habían elegido una línea de negocio poco común. Ezekiel Harwell fue ejecutado en la horca en Salem, Oregón, en diciembre de 1847, seguido de su esposa Marta y su hijo Josiah. Caleb fue condenado a cadena perpetua y murió de neumonía en 1852. Rebecca, aún relativamente joven y alegando haber sido coaccionada por su familia, recibió una condena de 20 años, pero murió en prisión en 1851 por causas desconocidas. La revelación del verdadero alcance de los crímenes de los Harwells acudió a las comunidades de todo Estados Unidos, donde habían operado. Las familias que los habían considerado vecinos respetables y confiables descubrieron que en realidad estaban en presencia de asesinos calculadores. El caso se convirtió en una advertencia sobre los peligros de confiar ciegamente en desconocidos, por más respetables que parecieran. El Dr. Harrison, ya en sus 70 años, viajó a Oregón para presenciar la ejecución de Ezekiel Harwell y finalmente enfrentarse al hombre que había atormentado sus pensamientos durante más de 2 décadas. Los dos hablaron brevemente antes de la ejecución, y Harwell expresó sorpresa de que el médico hubiera sobrevivido a su descubrimiento en Millbrook, asegurando que otros investigadores a lo largo de los años no habían tenido la misma suerte. En su conversación final, Harwell reveló un último y perturbador detalle. La familia había entrenado a otros en sus métodos, aprendices que habían establecido sus propias operaciones en diferentes partes del país en expansión. Afirmó que al menos otras 3 familias continuaban prácticas similares, pero se negó a proporcionar detalles que pudieran ayudar a las autoridades a localizarlas. Esta revelación garantizó que los últimos años del Dr. Harrison estuvieran marcados por la certeza de que el mal que había descubierto en Millbrook seguía propagándose por América. La comunidad de Millbrook nunca se recuperó del todo al descubrir que sus vecinos de confianza habían sido asesinos sistemáticos. El pueblo fue decayendo poco a poco, mientras las familias se marchaban incapaces de soportar el peso de su historia compartida. Para 1860, Millbrook había sido completamente abandonado,
y el bosque comenzó a reclamar los edificios donde tanto horror había estado oculto. Hoy en día quedan pocos registros de los crímenes de la familia Harwell. Los informes oficiales quedaron enterrados en archivos gubernamentales. Las crónicas periodísticas fueron olvidadas y las comunidades que aterrorizaron intentaron borrar todo recuerdo de su presencia. Pero para quienes estudian los capítulos más oscuros de la historia estadounidense, el caso Harwell sigue siendo un recordatorio de que el mal puede florecer en cualquier lugar, escondido tras máscaras de respetabilidad y protegido por la confianza y la inocencia que busca destruir. La historia de la funeraria Harwell demuestra cómo asesinos seriales podían actuar con impunidad en una época anterior a la comunicación moderna y a la coordinación policial. Muestra cómo los depredadores podían explotar la confianza natural que unía a las comunidades, utilizando esa misma confianza como un arma contra sus víctimas. Y lo más importante, revela cómo personas comunes, doctores, vecinos, familiares, a veces tenían el poder de exponer grandes males, pero solo si estaban dispuestas a mirar más allá de las apariencias y actuar sobre sus sospechas. El doctor Harrison pasó sus últimos años documentando todo lo que había aprendido sobre el caso Harwell, con la esperanza de que sus registros pudieran algún día ayudar a otros investigadores a reconocer patrones similares de crimen. Murió en 1853, llevándose consigo un conocimiento íntimo de una de las empresas criminales familiares más horribles de América. Sus notas detalladas fueron descubiertas entre sus papeles y eventualmente llegaron a los archivos federales, donde permanecen como testimonio de crímenes que sorprendieron incluso a los investigadores que los descubrieron. El legado de la familia Harwell se extiende más allá de sus víctimas directas, abarcando los cambios fundamentales que trajeron a cada comunidad que tocaron. Destruyeron la sensación de seguridad que permitía que los pueblos pequeños funcionaran como familias extendidas, sustituyendo la confianza por sospecha y la inocencia por cansancio. De esta manera, su impacto en la sociedad estadounidense fue mucho más allá de las personas que asesinaron, alcanzando el mismo tejido de la vida comunitaria en la nación en expansión. Este misterio nos muestra lo fácil que es para el mal disfrazarse de respetabilidad y cómo las instituciones en las que confiamos para recibir consuelo en nuestras horas más oscuras a veces pueden albergar nuestras peores pesadillas. La historia de la funeraria Harwell nos recuerda que el pasado guarda muchos secretos y que solo quienes se atreven a ver más allá de las apariencias logran revelarlos. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que realmente se reveló todo sobre los crímenes de la familia Harwell? ¿O tal vez hubo secretos aún más oscuros que murieron con ellos? Déjanos tu comentario abajo y cuéntanos si conoces historias similares en la historia de tu propia región. Si disfrutaste de este relato y quieres más historias de horror histórico como esta, suscríbete, activa la campana de notificaciones y compártelo con alguien que ame los misterios. El pasado guarda muchos secretos y seguiremos explorándolos juntos. Nos vemos en el próximo.